Hola a todos y todas, soy la Barbie Científica y esto es Noticiencia. El 30 de abril, el Tribunal Arbitral del Deporte confirmó que Caster Semenya, corredora y bicampeona olímpica, deberá tomar drogas para bajar su nivel de testosterona y así poder competir en la categoría femenina. Según el tribunal, la tasa de testosterona de Semenya le confiere una ventaja respecto a otras mujeres, dado que aumenta su explosión muscular. A partir del 8 de mayo, dicen, todas las atletas que deseen competir en la categoría femenina deberán cumplir con los niveles de testosterona establecidos. La noticia genera polémica en un mundo donde los debates acerca del género son tendencia. ¿Qué es lo que nos define como hombres o mujeres? ¿Es algo que está en nuestro cuerpo o son categorías culturales? En este caso en particular tiene mucho que ver todo el tema de tratar de armar categorías que son arbitrarias, es muy discutible. En su caso tomó una notoriedad que quizás no era la que estaba buscando, ¿no? Porque buscaba notoriedad como atleta. La opinión pública empieza a opinar acerca de no solo las reglas del deporte, sino también acerca de su propia corporalidad, de su propia sexualidad, de su propia identidad. Porque el nivel de testosterona sería importante para clasificar a los atletas en las categorías masculina y femenina. En promedio, lo que sucede es que los hombres suelen tener niveles de testosterona más altos que las mujeres y el efecto de la testosterona en el cuerpo, por ejemplo, es en el desarrollo muscular, y se dice que entonces una mujer que tuviese niveles de testosterona más altos que lo habitual en mujeres tendría una ventaja que otras mujeres no tienen. Por supuesto, ahí habría que discutir si realmente se puede categorizar hombres y mujeres por nivel de testosterona, porque estamos hablando en realidad de un continuo en el cual hay un cierto solapamiento. También uno puede pensar que nadie se queja de que haya hombres con niveles muy altos que van a estar con una ventaja con respecto a otros hombres. Hoy, en la teoría feminista, ¿qué podríamos decir que es una mujer? Hoy en día, digamos, es más dominante el marco teórico que sostiene que el género es una identidad autopercibida. En la legislación argentina, de hecho, nosotros tenemos una ley de identidad de género que sostiene que todas las personas tenemos un género autopercibido que puede o no concordar con el sexo que se nos asignó médica y legalmente al nacer. ¿Dirías que es cierto que desde el punto de vista de la biología hay solo dos sexos? Que es algo que se afirma un montón, ¿viste? Que se dice como el género es social, el sexo es biológico. No, la verdad es que hay distintos criterios según los cuales uno podría definir sexo biológico, que pueden ser cromosomas, las gónadas, niveles hormonales, genitales externos, internos y características físicas secundarias. Y ninguno de esos es realmente binario. ¿Qué es el binarismo? Dentro del paradigma sexo-género, el binarismo funciona de manera dicotómica, es decir, todo lo que tienen las mujeres no lo pueden tener los varones y solo existen mujeres y varones. También podemos sentirnos de alguna manera por fuera de este binarismo y no considerarnos ni mujeres ni varones. En 1949, Simone de Beauvoir publicó El segundo sexo, un libro en el que afirmó que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Esta frase fue un punto de partida para lo que hoy denominamos estudios de género, sosteniendo que lo que nos hace mujeres es la manera en la que nos crían, y no tener útero o vagina. ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? Esa no es una pregunta que se puede responder linealmente, porque también la respuesta va a depender del marco teórico que vos adoptes. El feminismo ha hecho una distinción tradicional entre sexo y género que sostiene que el sexo se refiere a la materialidad biológica de las personas, ¿sí? Según las cuales discernimos a los cuerpos en machos o hembras de acuerdo a su capacidad reproductiva, mientras que el género tiene que ver con constructos sociales en los cuales esos cuerpos son normativizados socialmente. Tradicionalmente, el sexo se entendió como una descripción del cuerpo que abarcaba cuestiones como los cromosomas, los caracteres sexuales secundarios. El género se entendía más como un constructo social, lo que hoy llamaríamos estereotipos. El binarismo es la afirmación de que en el mundo solo existen varones y mujeres y que todos los seres entran en una de esas dos categorías. A mí lo que me parece que evidencia el caso del atleta es que dentro de todo es lo más común, que no se alineen todas las condiciones de los ítems que una persona debe tener para ser varón o para ser mujer. Entonces lo que se evidencia en realidad es que la manera en la que el modelo sexual binario asigna identidades generizadas a las personas es no tanto descriptiva, sino más bien normativa. Si no lo satisfaces, entonces vas a quedar como en un limbo, ¿no? Vas a quedar por fuera de los criterios de conformación de esa normalidad. El caso de Semenya nos hace pensar en que no es suficiente
suficiente con que la ciencia cuestione la división de la humanidad en 2 categorías sexuales para que éstas se dejen de usar. ¿Por qué si no, si lo que define entrar en una u otra categoría es el nivel de testosterona, no se considera dividir a los atletas según la concentración de la hormona? ¿Cuál sería el problema de clasificar a los atletas en testosterona 1, 2, 3 y 4 si lo único que importa es no otorgar ventajas deportivas injustas? Tal vez el punto está en reconocer que las instituciones son actores claves para mantener la división entre hombres y mujeres a través de dispositivos de disciplinamiento. En este caso se ve claro. A Semenya le dijeron: o modificás tu cuerpo para que entre en la categoría o no competís, por lo que no es la feminidad la que refleja a la persona, sino la persona la que se adapta al concepto de feminidad. Si queremos un mundo más igualitario, tendremos que entrenarnos para reconocer en qué casos no es tan obvio y pensar alternativas para construir una sociedad libre de discriminación y estigmas.